Welcome to the Gray Zone. It's Max Blumenthal. Bienvenidos a The Gray Zone, soy Max Blumenthal. Hoy más temprano hablé con el ex boina verde estadounidense y mercenario Jordan Goodrow, quien dirigió el fallido complot de la Operación Gideon para invadir Venezuela por mar en 2020 y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Fue una operación notoriamente chapucera, burlonamente apodada la Bahía de los Cerditos. Si habéis seguido nuestra cobertura en The Gray Zone durante los últimos años, especialmente nuestros reportajes sobre Venezuela, ya estaréis familiarizados con los detalles. Jordan Goodrow suele ser tratado como un hazme reír en los medios estadounidenses, pero como he descubierto recientemente, hay mucho más detrás de la historia. Goodrow se enfrenta actualmente a cargos federales por tráfico de armas, por haber trasladado armamento a través de la frontera colombiana, y ahora ha decidido contarme, aquí en The Gray Zone, su versión de los hechos. Nos ha proporcionado documentos judiciales y archivos del FBI de un valor incalculable que contienen detalles sobre quienes participaron en la operación encubierta Gideon de 2020 para derrocar al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Estos documentos revelan aspectos del plan de golpe en Venezuela que el público nunca había visto antes. Incluyen entrevistas del FBI con participantes que demuestran, o al menos sugieren, conocimiento previo del complot por parte de asociados de Trump, líderes del gobierno colombiano, activos de la CIA y funcionarios que trabajaban directamente bajo el vicepresidente Mike Pence y Donald Trump, y sugieren firmemente su apoyo al mismo. En esta entrevista, Goodrow nombra a estos funcionarios y también detalla el posible apoyo de la CIA al plan. Jordan Goodrow, ex boina verde y rostro de la Operación Gideon, que comenzó como Operación Edgemont. Bienvenido a The Gray Zone. Gracias, Max. Te lo agradezco. Jordan, actualmente te enfrentas a cargos de tráfico de armas presentados por el gobierno de Estados Unidos debido a tu participación en la Operación Gideon, que fue este intento de golpe de Estado de gran repercusión en Venezuela, conocido coloquialmente como la Bahía de los Cerditos. Fue, en cierto modo, una operación de mercenarios que salió mal, al menos en apariencia. Pero como resultado de tu juicio, has obtenido acceso a documentos que muestran que funcionarios estadounidenses, miembros de la administración Trump y personas cercanas a ella, así como la CIA, sabían de la Operación Edgemont, que era el plan para invadir Venezuela y arrestar al presidente del país, Nicolás Maduro. En el centro de la historia está una empresa llamada Global Governments. Quiero que hables sobre qué es la Operación Edgemont y nos cuentes cuál fue el papel de Global Governments. It's Gary, Bites for me at Pug Sixer. ¿Y cuáles son sus objetivos? Sí, así que déjame ir paso a paso. La operación en sí. Ya sabes, hay muchos medios, individuos y actores malintencionados por ahí. Cuando salió la narrativa, decían que yo estaba intentando encontrar una forma de voltear Venezuela. No era así. Keith Schiller vino a mí. Gobiernos globales vinieron a mí. Ni siquiera sabía que existía una iniciativa para hacer algo así. Obviamente, en aquel entonces, la administración Trump había estado presionando a la CIA para encontrar una manera de sacar a Maduro, pero se estaban demorando. Hay un gran artículo en Wired, bien documentado, con varios oficiales de caso de la CIA como fuentes, pero básicamente me asignaron la tarea de llevar a cabo esta operación. Y en última instancia, cuando miras el primer correo electrónico que envié al equipo de gobiernos globales, que está en el proceso de descubrimiento, y obviamente ha salido una enorme cantidad de información, incluso allí dejé claro que esto no sería algo sangriento. Esto sería básicamente los venezolanos recuperando su propio país. Así que creo que mi estrategia, y ciertamente mi intención para esta operación, era que los venezolanos retomaran su propio país, ¿verdad? La forma de hacerlo es matizada, lo entiendo. En la superficie, la narrativa siempre va a ser, bueno, esto fue un golpe, estos mercenarios sucios.
Pero ese no era el plan. No fue el plan inicial, y nunca lo fue. Obviamente, para hacer algo así, técnicamente se llama un golpe militar, y por eso se utilizan unidades cercanas al presidente o al liderazgo en Venezuela. En ese momento, había 3 líderes diferentes. Fueron Maduro, Cabello y Tariq. Se desarrolla acceso y posicionamiento con esos líderes que tienen control sobre las unidades de maniobra o pueden asignarles tareas. Te alineas con ellos a través de un activo, ya sea un general o quien tenga ese acceso, y esas personas son las que hacen el trabajo pesado. Varios factores hicieron eso posible. Aunque me llevó alrededor de 1 año y medio conseguir acceso y posicionamiento, la cantidad de presión sobre el régimen de Maduro en ese momento era considerable. Había sanciones, el despliegue de un grupo de destructores, muy parecido a lo que ocurre ahora. Existía hegemonía, una enorme cantidad de amenazas militares en las noticias y rebeliones populares. Todo ello diseñado para ejercer presión sobre el régimen de Maduro. Pude, como dije, acceder a estas personas porque tenían miedo. Creo que el público debe entender que hay un punto de inflexión cuando se trata de hacer que un país cambie de bando. Las personas que rodean a un liderazgo tiránico no van a querer hacerlo. No es una decisión fácil para ellos traicionar a ese líder, simplemente porque tienen familias. Así que, si se hace en el momento equivocado y permanecen cerca de ese líder tiránico, y otro país interviene y un golpe tiene éxito, entonces esas personas serán tratadas igual de mal por el nuevo elemento que el objetivo, que habrían sido, ya sabes, obviamente Maduro, Cabello y Tariq. Y por eso es realmente difícil conseguir apoyo. Ahora bien, obviamente, cuando Mike Pompeo cerró la embajada en Caracas, se volvió prácticamente imposible para la CIA llevar a cabo operaciones significativas de inteligencia humana. Eso significa que habrían hecho lo mismo que yo, obtener acceso, posicionamiento y lealtad entre los generales de Maduro, Cabello y Tariq o quien fuera. Habrían hecho exactamente lo mismo, pero el hecho de que Pompeo cerrara esa embajada lo hizo imposible para la CIA. No lo sabía en ese momento, pero había una guerra civil en la Casa Blanca. Quiero decir, eso queda demostrado por todo el asunto del supuesto complot de colusión con Rusia y todas las pruebas que han salido al respecto. Y luego está el socavamiento de la administración Trump por parte de Obama. Además de que, quiero decir, el FBI estaba interviniendo el teléfono móvil del senador Hawley. Sí. En aquella época se jugaban muchos juegos de tipo espionaje en la Casa Blanca, de los que no creo que la administración Trump estuviera al tanto. No eran conscientes del nivel de escrutinio, ni supongo, de la batalla en la que estaban inmersos. Pero ahora está bastante claro. Cuando reviso los formularios 302 una y otra vez, y cuando examino el material de descubrimiento, es más evidente que este era el caso. Solo confirma lo que he estado diciendo desde la primera entrega de descubrimiento. Y hay varias entregas de descubrimiento que llegan cada mes más o menos, espaciadas, supongo, por razones de tiempo y distancia. Eso juega a favor del gobierno, pero creo que es una cuestión muy importante desde un punto de vista macro. ¿Responde eso a alguna de tus preguntas, Max? No exactamente. Quiero decir, quería que hablaras sobre la gobernanza global. ¿Qué era? ¿Quién participaba en ella? ¿Y cómo encajaban en esta trama? Así que quizá, ya sabes, gracias por esa perspectiva macro, pero esto es más bien el... Sí. Como diría AOC, esto es lo micro frente a lo macro. Claro, así que profundicemos en una de las partes interesadas. Sí, obviamente tienes a la gente de la comunidad de inteligencia, el FBI, la DEA, y luego a la oposición venezolana. Y después tienes un elemento como mi equipo, que en realidad estaba intentando hacer el trabajo, contratado y dirigido por la administración Trump. Y luego el tercer componente son los gobiernos globales. Estos son los que me contrataron.
su intención o su papel en todo esto era que querían contratos comerciales. Querían una forma, supongo, monetizar las consecuencias de una era sin Maduro. Básicamente, para explotar los recursos de Venezuela y obtener contratos de construcción, contratos de perforación y demás. Correcto, así es. Perforación, minería, como sabes, Venezuela es un país rico en recursos. También necesita ser reconstruida. Esfuerzos humanitarios, cosas de ese tipo. Así que los gobiernos del mundo habrían tenido los contratos para todo eso. Me trajeron porque el gran obstáculo era que Venezuela seguía bajo el control de Maduro, del régimen de Maduro, y necesitaban a alguien que lo eliminara. Correcto. Para obtener esa riqueza, necesitaban que tú lo eliminaras. Correcto, correcto. Bien, entonces tienes a Rowan Kraft, que era asesor principal de gobiernos globales y heredero de la fortuna de la familia Kraft. Y tienes a Keith Schiller, que estaba vinculado a la organización Trump. Supongo que era el guardaespaldas de Trump. ¿Cuál era su papel? ¿Quiénes eran estas personas? Así que, Keith Schiller, es curioso que se le conozca como el guardaespaldas. En realidad era el jefe de operaciones de la Casa Blanca, ¿verdad? Perdona que interrumpa, pero él tenía una licencia de control de exportación de armas, ¿verdad? La tenía. Correcto, absolutamente. Así que fue jefe de operaciones de la Casa Blanca, creo que hasta, no sé, 2018 o por ahí. Y ese cargo tiene bastante peso. Keith Schiller podía básicamente entrar y salir de la Casa Blanca cuando quisiera. Era una figura muy respetada en la administración Trump. Se acercó a mí, había oído hablar de algunos de los otros trabajos que había hecho, quizá a través de un conocido en común. Roe Gwen Kraft, jefe de la dinastía Kraft, es un tipo Fingingriff. Quiero decir, estaba haciendo llamadas telefónicas al almirante Fire, que era el comandante del Southcom. Esto fue en la primera reunión. Es decir, todo esto se puede leer en el proceso de descubrimiento. Hizo una llamada telefónica a Elliot Abrams. Resulta que una de las personas de la oposición venezolana que trabajaba para Leopoldo López tuvo una reunión con Elliot Abrams en la Casa Blanca. Exacto, tuvieron varias reuniones. Había varios de estos individuos con los que trataba de tú a tú, ideando operaciones tácticas y estratégicas, los tipos de la oposición venezolana. Estos tipos parecían moverse con total libertad por la Casa Blanca. Consiguieron que algunos de sus compatriotas, como Christopher Figuera, fueran retirados de la lista de sanciones. Christopher Figuera era el jefe del SEBIN. Era un torturador. Y aún así, ya sabes, le dieron una hoja completamente en blanco. Quiero decir, Forbes publicó un artículo sobre él y dijo, este es un verdadero venezolano. Y ya sabes, hablé con personas a las que él había torturado. Así que estos tipos estaban bien conectados con Mike Pompeo, Elliot Abrams, John Bolton, todos esos pesos pesados de Washington, D.C. Y yo estaba en Colombia con ellos, intentando entenderlo. Pero no me dejes ir demasiado lejos por la madriguera, Max. Bien, analicemos esto a fondo. Entonces, Néstor Sáenz. Esta es una persona que aparece en los documentos de descubrimiento que he revisado. ¿Qué papel desempeñó en todo esto? Porque creo que fue él quien te presentó a gobiernos de todo el mundo y prometió ponerte en contacto con Elliot Abrams y John Bolton, que estaban en la Casa Blanca en ese momento, en relación con el complot. Sí, pues Néstor me puso en contacto con gobiernos de todo el mundo. Estuvo en la sala en la primera reunión junto con George Betancourt. Ya sabes, él es el tipo indicado. Jorge Betancourt era venezolano, una especie de opositor expatriado, y dijo que tenía contactos en la CIA.
Sí, así que se reunía con frecuencia con la CIA. Se reunía con la inteligencia colombiana, con el DNI colombiano, y hablaba abiertamente de ello. Así que era un activo para esas agencias de inteligencia. Estuvo presente en la primera reunión en Colombia, o supongo que fue en Miami, al igual que Global Governments, que básicamente actuaban como enviados de la administración Trump para poner en marcha todo este asunto. Así que tenías esta estructura, tenías a las dos entidades, ¿verdad? Tenías a la comunidad de inteligencia y tenías a los de Global Governments. Y luego estaba mi equipo en medio. You had the global governments guys, and then you had my team in the middle. So, Así que vuestro equipo era básicamente la fuerza, y vais a derribar las puertas y hacer el trabajo. Quiero decir, quizá metafóricamente, pero no me interesa una invasión. Eso sería cosa de Eric Prince. Había visto su prospecto y lo que intentaba vender en ese momento, y eso sí que era una invasión. Yo no. Eric Prince, de Blackwater, que está muy vinculado a Trump Incorporated, estaba preparando un prospecto e intentando recaudar dinero para una invasión armada de Venezuela. Y tú lo viste, ¿verdad? right, and so, yeah, and I think that Sí, creo que aproximadamente la mitad de mi formación en operaciones especiales es inteligencia humana, francamente. Lo aprendemos muy pronto. Aprendemos a trabajar con, por y a través de la gente sobre el terreno. Así que no me interesa enfrentarme directamente con los regulares venezolanos, ¿verdad? De lo contrario, se pierde un poco el propósito. La idea es utilizar unidades venezolanas para rodear y capturar a Maduro, Tarek y Diosdado. Tarek El Aissami, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Correcto, necesitas Caracas. Quiero decir, si Chávez nos enseñó algo con su primer golpe, es que necesitas Caracas. his first coup, it was you need Caracas, and to be perfectly honest, this was a triumvirate. It was Cabello. Y para ser completamente sincero, esto fue un triunvirato. Eran Cabello, Tarek y Maduro, ¿verdad? Y para dejarlo claro, no me importaba si alguien era capturado, solo quería sacar a esos tipos. Quería meter a los míos para poder lograr elecciones libres y justas. Mientras tanto, habría habido una junta que habría incluido, ya sabes, a Guaidó y algunos otros, solo para llevar a cabo esas elecciones libres y justas. Y esa era, más o menos, la intención que yo personalmente tenía de cara al futuro. That was the intent that I personally had going forward. And so Me estás diciendo que John Bolton y Elliot Abrams sabían de la Operación Edgemont, tu plan que más tarde se convirtió en la Operación Gideon, y que tuvieron alguna participación en ella. Quiero decir, ¿puedes ser lo más claro posible sobre eso y hasta qué nivel llegó? can you be as clear as possible about that and how high this went? Yeah, so I think it's pretty obvious that Sí, creo que es bastante obvio que Elliot Abrams fue contactado por Rowan Kraft. También estaba manteniendo reuniones con el liderazgo estratégico de la oposición venezolana, George Betancourt, supongo. Para ser sincero, no se puede encontrar su nombre en las noticias en ningún sitio. Está bien protegido. Dicho esto, lo he leído. Y por eso, el asesor de seguridad nacional sabe perfectamente que esto está ocurriendo. Y luego tienes, obviamente, a Mark Esper, que alude a ello en su libro. then you have obviously Mark Esper, who alludes to this in his book. He alludes to a meeting between Claiborne Cardonas. Él alude a una reunión con Claiborne Cardonas, quien a su vez se reunió con George Betancourt. Así que, cuando tienes a estos asesores de seguridad nacional de alto nivel reuniéndose con delegaciones de otros países, y esas delegaciones están hablando conmigo y con el círculo íntimo de Trump sobre, ya sabes, liberar o cambiar, como quieras llamarlo, Venezuela, en ese momento no se puede negar que esto estaba ocurriendo en los niveles más altos del gobierno y que existían opiniones opuestas sobre lo que se iba a hacer con la operación. Views on what was going to be done with this operation. And you mentioned Leopoldo Lopez as well. Y también mencionaste a Leopoldo López. Es una especie de padrino del ala golpista de la oposición venezolana, la parte que quiere organizar un golpe militar. De hecho, ya había estado implicado en un golpe antes. Cuenta con un fuerte respaldo del gobierno de España y del gobierno de Estados Unidos. ¿Y dijiste que también tenía algún conocimiento de este plan? He had some knowledge of this plan as well.
Absolutely. So his man Absolutamente. Así que su hombre es George Betancourt. Su otro hombre es Lester Toledo. Y estos tipos estaban relacionados con, ya sabes, la inteligencia estadounidense y la inteligencia colombiana. Además, estaban vinculados con el grupo Rendon, que no debe confundirse con J.J. Rendon, pero creo que así lo llaman. I think they call it Yeah. Sí, John Rendon, ¿verdad? yeah, TRG, the Rendon Group. And Sí, these guys TRG, el grupo Rendon. infrastructure attacks. Y estos tipos llevaban haciendo o ayudando a facilitar ataques a la infraestructura en Venezuela desde hacía, no sé, una década más o menos. Y obviamente, como sabes, todos estos son proyectos TSSI que la CIA supervisa a través de estas empresas privadas. Cada vez que ves que se apagan las luces en Venezuela, hubo, creo, un gran reactor nuclear que era, era el It was hydro. Fue una presa hidroeléctrica que falló, creo que en 2019, y provocó cortes de energía en todo Caracas. Outages across Caracas. Pero hubo algo más, Max. There was something else, Max. There was a big attack and it killed a lot of Venezuelans. Hubo un gran ataque y mató a muchos venezolanos. De todos modos, sí estos sobre el, no sé si fue en Maracaibo, puede que me equivoque, pero fue una refinería la que fue atacada. Sí, eso es correcto. Decenas de, no sé el número de venezolanos que murieron, pero este ataque fue llevado a cabo por la inteligencia estadounidense en colaboración con saboteadores de la oposición venezolana. Así que hay, adelante, una larga historia de la CIA trabajando con ellos. Y tengo una grabación secreta con George Betancourt y Lester Toledo, uno de los tipos a los que tuve que grabar en secreto. With one of there's a guy that I had to take a secret recording. They were talking about how they don't trust Donald Trump and that Hablaban de que no confían en Donald Trump y que solo confían en la CIA, solo confían en Juan Cruz. Y está clarísimo dónde están las lealtades de estas personas. No están alineadas con Trump, están alineadas en su contra. Y creo que, si puedo adelantar un poco, cuando se observa la dinámica con María Corina, ¿cómo puede la administración Trump confiar en el liderazgo opositor en Venezuela? Así que existe una relación muy distante entre estas personas. a relationship between these individuals. So, you know, and I think the Así que creo que la narrativa mediática sobre todo esto ha sido, bueno, obviamente está este individuo que escribe para la AP y que lleva mucho tiempo yendo a por mí. Su elección de palabras es bastante cuidadosa. Habla de aprobación tácita. No hubo ninguna aprobación tácita, ni mucho menos. Se me encomendó hacer esto. Recibí autorización verbal para hacerlo por parte de varias personas que trabajaban para el gobierno. Pero sí creo que, cuando se quitan las capas y se simplifica, hay bandos en esto, y los dan bastante claros. there are sides to this, and the sides are quite clear. Sí. Mi duelo. ¿Qué lado son los pros? What are the sides? You have an intelligence community. Tienes una comunidad de inteligencia que ha estado, obviamente quiero decir, vi tu reportaje el otro día. Ya en los años 90, el Cartel de los Soles fue creado por la CIA. Esto no es ningún secreto. Quiero decir, esta es la verdad. Secret. I mean, this is the truth. I mean, This is the cartel which Este es el cartel del que se dice que Nicolás Maduro está a cargo, pero puede que en realidad ya no exista. ¿Y estás confirmando que fue creado por la CIA en los años 90? set up by the Oh, absolutamente. oh, absolutely. This is not Esto no es nuevo. Lo informaciones de hace tiempo. quite some time. Según lo que el ex jefe de la Administración para el Control de Drogas le dijo a Mike Wallace, este envío de drogas llegó aquí gracias a lo que él llamó tráfico de drogas por parte de la CIA en asociación con la Guardia Nacional de Venezuela. yeah. The cartel of the Suns is kind of a joke among us because Sí, el Cartel de los Soles es casi una broma entre nosotros, porque, quiero decir, ellos no se pusieron ese nombre. Hay un parche en su uniforme con un sol, y supongo que la DEA o quien fuera los llamó así por eso. but the facilitation Pero la facilitación del tráfico de drogas por parte de la CIA a través de este grupo está bien documentada. Así que tienes este aspecto, ¿verdad? Tienes una agencia de inteligencia que francamente
resistirá los cambios de presidencia. Tienen sus proyectos TSC en marcha y su capacidad para facilitar y reunir recursos del narcotráfico. Y esto es lo que intentan proteger. Entonces, ¿en qué les beneficia deshacerse de Nicolás Maduro, verdad? Es que, en realidad, no. Puedes argumentar, ya sabes, bueno, la doctrina Monroe. Hay que mantener un espacio de influencia en Venezuela y en las zonas circundantes del Caribe para que Rusia o China no consigan una posición estratégica. Pero el otro lado de la moneda es, y esto es obviamente lo que fue la administración Trump, una de las razones por las que presionaban al régimen de Maduro en aquel entonces, o al menos pensaban que debían hacerlo. Deberían llamarlo la doctrina Maduro. Sé que en gran medida se basan en la idea de que Venezuela es un narcoestado, pero ahí está la ironía, ¿no? Quiero decir, vale, Venezuela es un narcoestado, pero su socio es la CIA. Quiero decir, no sé cómo encajar eso, ¿verdad? Sí, según tengo entendido, es más bien un petroestado y responsable solo de una fracción de las exportaciones de cocaína a Estados Unidos. Pero parece ser, y esto creo es algo secundario a nuestra conversación, o podemos tratarlo más adelante, pero solo como contexto, parece ser un objetivo debido a su riqueza petrolera y a su gobierno de recursos de orientación socialista y nacionalista, que está siendo atacado bajo el pretexto de una guerra contra las drogas. Hay un funcionario que ha estado implicado en el señalamiento de Venezuela durante años, que trabajaba en el Departamento de Estado, pero parece desempeñar otro papel, posiblemente uno en Langley, y su nombre es Juan Cruz. Y ha aparecido en los documentos de descubrimiento a través de tu caso. ¿Puedes contarnos quién es Juan Cruz y cómo encaja en esta historia? Sí, pues Juan Cruz era el contacto principal de George Betancourt y Lester Toledo. Hasta donde sé, era su hombre, como la cara de la agencia de inteligencia para esos dos, lo que básicamente lo convertía en su enlace. Lo mencionaban por su nombre, y dijo algunas cosas extrañas sobre mí cuando lo entrevistaron después de que todo esto ocurriera. Así que es una de las pruebas de la implicación o el sabotaje de la inteligencia estadounidense. Estás diciendo que Juan Cruz actuaba bajo la cobertura del Departamento de Estado como enlace de la CIA para esas dos figuras de la oposición venezolana que intentaban llevar a cabo una operación privada de cambio de régimen, George Betancourt y Lester Toledo. ¿Correcto? Desconozco en qué función o con qué capacidad trabajaba para la agencia, pero no es descabellado pensar que fuera un NOC u otro tipo de agente. Obviamente Juan Cruz, sí, lleva tiempo en esto. Tiene conexiones muy profundas. Efectivamente. Entonces Lester Toledo te presentó a este general venezolano, un personaje muy turbio y controvertido. A Toledo y a Betancourt no les caía bien. Se llama Cliver Alcalá, ¿correcto? Correcto. Y acabaste trabajando con él en la selva de Colombia para organizar la invasión o intervención en Venezuela, junto con Alcalá y sus hombres, que ya sabes, se estaban rebelando contra el ejército venezolano. Exacto. Así que este general contaba con la confianza de gran parte del alto mando en Venezuela. Juan Guaidó no la tenía en absoluto. Por eso la rebelión popular fracasó estrepitosamente. No contaban con el apoyo del ejército. Sí, Juan Guaidó tenía el apoyo de la CIA, y ellos estaban ayudando con aquel pequeño asunto del 19 de abril, pero no tenían el respaldo militar. Como resultado, esto fue completamente distinto a lo que yo había preparado, y fracasó. La diferencia con mi operación fue que yo básicamente tenía acceso y posición, y contaba con activos que confiaban en el general. Toleraban el hecho de que yo trabajara con Guaidó, pero no confiaban en Guaidó. Sin embargo, sí confiaban en el general Alcalá. General Alcalá was a
strong opponent. El general Alcalá era un fuerte opositor de Nicolás Maduro, un pasado turbio, sin duda. Dicho esto, tuve la oportunidad de ponerlo a prueba en operaciones durante aproximadamente un año, y no mostró señales de engaño. Nunca me mintió. Su parte de la operación realmente era... Bueno, aquí está el matiz cuando se organiza una operación de este tipo. No necesito que todos se lleven bien en el mismo terreno de juego, pero sí necesito que ciertas piezas no ataquen a otras. Y en este caso, cuando Estados Unidos arrestó al general Alcalá, puedes imaginarte las repercusiones en Caracas con mis activos de confianza. El hombre en quien confiaban estaba siendo detenido por Estados Unidos. Was now getting taken by the United States, and there were a lot of questions they had in their minds. It made them fearful. Y había muchas preguntas que tenían en mente. Eso les causaba miedo. ¿Recuerdas cuando hablé antes de cómo la gente cercana a Maduro tenía miedo? Quiero decir, ya sabes, en aquel entonces estábamos bombardeando a generales iraníes, estábamos haciendo demostraciones de fuerza, pero ellos tenían miedo de lo que podría pasar si Maduro dejaba el poder. Querían estar del lado correcto de las cosas. Cualquiera en esa posición, en la órbita de alguien que es un objetivo, quiere estar del lado correcto cuando algo ocurra. Si algo ocurre, y si no ocurre, todavía necesitan conservar la lealtad de esa persona que es el objetivo. En este caso, Maduro. ¿Tiene sentido? Sí. Así que estabas trabajando con Alcalá. Were working with Alcala in Colombia at a time when En Colombia, en una época en que el país tenía un gobierno muy proestadounidense que colaboraba con todas las agencias de Estados Unidos, el Pentágono, la CIA, la DIA y todas esas, bajo Iván Duque, ahora el gobierno de Colombia, o al menos el presidente, es de izquierdas, Gustavo Petro. Pero en aquel entonces, Colombia era una especie de base de operaciones contra Venezuela. Entrevisté a Nicolás Maduro. Me dijo que el gobierno colombiano estaba muy implicado en tramar con John Bolton un atentado contra su vida, el ataque con drones. Entonces, ¿qué tipo de contactos tuvo usted con el gobierno colombiano y qué papel desempeñaron en la Operación Gedeón? Tuve una llamada telefónica que fue gestionada por Lester Toledo. Brokered by Lester Toledo. Iván Duque basically promises. Iván Duque básicamente prometió apoyo para esta operación, como campamentos, libertad de movimiento, la posibilidad de cruzar fronteras, cosas de ese tipo. La condición era que teníamos que atacar al ELN, ¿verdad? Y eso fue una petición muy extraña para mí, una gran condición. Fue raro. Yo pensaba, no sé si, sabes, nunca iba a hacerlo, nunca lo haría. Era algo bastante ridículo. En fin, Iván Duque. Sí, fui a W Radio y dije esto en W Radio, e Iván Duque llamó a W Radio. And Iván Duque called into W Radio. W Radio is probably the largest radio station in all Latin America. W Radio es probablemente la emisora de radio más grande de toda América Latina. Tiene, ya sabes, cientos de millones de oyentes. Sí, y yo estoy en Miami, estamos grabando y digo esto, e Iván Duque llama al estudio. Dice, no sé, nunca he conocido a Lester Toledo. Nunca he conocido a ninguna de esas personas. No conozco a esta persona. No conozco a aquella persona. Y enseguida saqué fotos de Iván Duque con Lester Toledo. Pero solo me sur de que es bastante no por radio que se sintió en Trivlith en ese asunto. Creo que fue... Strongly about it was, I think that was. when was this interview? ¿Cuándo fue esta entrevista? Oh, creo que fue hace aproximadamente un año. Vale, sí, Iván Duque es ahora como un DJ de club en Miami, así que probablemente estaba escuchando en ese momento. It's probably listening at the time. Oh yeah. And so here's, I guess, the nuance. Sí. Así que aquí está, supongo, el matiz de la parte de Iván Duque. Iván Duque era el presidente y estaba alineado con Juan Guaidó, Leopoldo López, la CIA y, obviamente, la inteligencia colombiana. Cuando todo salió mal, hubo 2 agentes de inteligencia colombianos que entraron en el AOB en Bogotá. Le pidieron a los compañeros de los Green Suiters, los de operaciones psicológicas, los estadounidenses que trabajaban allí, si les ayudara a hacer una límite personal a mí. A lo que los Green Suiters respondieron, no hacemos eso contra un estadounidense. The Green Suitors said no, we don't do that against American citizens. But and
Pero, ya sabes, una de las otras pequeñas partes, bueno, en realidad no es una parte pequeña, es el juego de trileros con todas las armas y todas esas cosas. Cuando detuvieron al individuo en un control y tenía, creo, el maletero lleno de armas, había 2 hombres en el asiento trasero del coche. Estos 2 hombres nunca fueron identificados ni entrevistados. Básicamente dejaron al conductor del coche, y él acabó muriendo en circunstancias misteriosas un año después. As if it's sin herkinais, imjignalarhan. How that shakes out. Wait. Espera. Dame los antecedentes de este incidente. Incident, This was in Colombia. Esto fue en Colombia. Fue uno de los primeros actos de sabotaje que la inteligencia colombiana, probablemente a petición de Estados Unidos, la CIA o quizá Betancourt Toledo, quien fuera, llevó a cabo realmente. Esto ocurrió cuando estábamos en nuestro corredor final, como si mi operación fuera inminente, ¿verdad? Entonces, este coche se detiene en un control y 2 hombres, varones en edad militar, según se informó, salen del coche. El maletero está lleno de armas. No los arrestan, no los interrogan, no los identifican, simplemente siguen su camino tan tranquilos. El conductor muere en circunstancias misteriosas un año después. Así que, quiero decir, haz las cuentas. So, I mean, the math on that is, Sí, no querían que nadie hablara. Exacto. Así que, tuviste algunos problemas con los gobiernos globales. El grupo de empresarios y consultores que querían poner en marcha una operación de cambio de régimen para obtener contratos y recursos de Venezuela. Básicamente, no te estaban pagando mientras hacías el trabajo. Y entonces aparece en escena una figura llamada J. Yeita Rendón. Es una especie de superconsultor de las facciones latinoamericanas proestadounidenses, las facciones políticas proestadounidenses más de centro-derecha o de derecha. Una persona muy bien pagada. political factions, very well paid person, and he comes forward with money for the contract. Y él se presenta con dinero para el contrato. On this contract, El nombre de Juan Guaidó aparece en este contrato, que especificaba el objetivo de la operación: capturar, detener y destituir a Maduro y al régimen actual del poder, e instalar a Juan Guaidó en su lugar. Se le ofreció una prima por éxito de $10 millones, y el coste total del proyecto se fijó exactamente en $212,9 millones. Entonces, ¿fue esta la principal fuente de financiación de la operación Kion? ¿Y yo recibir el dinero de estas personas? Sí, perdón. from No. these figures. So Rendon, he essentially... Sí, bueno, Rendón básicamente hizo un pago inicial. Había una tarifa de reserva de $1,5 millones. Eso habría cubierto la primera parte de la operación, que en realidad era solo un enlace. Había enviado a un operativo para hacer una OPE, preparación operativa del entorno, casas seguras, ya sabes, camiones, cosas de ese tipo. Y esta operación era independiente de la parte de Gideon, ¿verdad? Era como la operación dentro de la operación. Tenía 3 barcos listos para intentar, ya sabes, hacer esto. Uno era un barco civil, con diferentes puntos de desembarco. Pero, volviendo al tema, no quiero profundizar demasiado. Es un asunto bastante complejo. Así que sí, ¿cuál era la pregunta inicial otra vez, Max? Perdón. Give me the initial question again, Max, sorry. Essentially, Básicamente, ¿de dónde salió el dinero y cuáles fueron los papeles de Rendón y Guaidó? Guaido. So the initial price tag for a link up was... Así que el precio inicial de la conexión habría estado bien cubierto por los $1,5 millones. Dicho esto, necesitaba saber que estas personas iban en serio, porque los gobiernos globales no habían conseguido firmar el contrato. Los gobiernos globales seguían ahí, pero ahora yo tenía el contrato firmado, así que trabajaban más bajo mi contrato. No era necesariamente un gran contratista de servicios, pero sí tenía el contrato con el presidente en funciones. Esto resultó muy interesante para Keith Schiller. Very interesting for Keith Schiller and all of global governments, to include Mike Pompeo's lawyer. Todos los contactos gubernamentales globales, incluido el abogado de Mike Pompeo, Travis Lucas, George Sorial, el abogado de Donald Trump, todos en ese círculo de poder en Washington, D.C., con los que me reuní justo después de firmar el contrato. El dinero fue, quiero decir, en el fondo soy un boinas verdes.
Soy un tipo de operaciones especiales. Encontraré el dinero. Y soy un hombre de negocios. Tengo que ser capaz de moverme a través de las capas tácticas, estratégicas, logísticas y políticas de cualquier operación como esta. Así que tenía inversores y conseguimos reunir lo que necesitábamos para hacer avanzar la operación. And ¿Tuviste algún contacto directo con Guaidó o Rendón? Rendon, yeah. Yeah, so absolutely. Sí, absolutamente. Tuve varias reuniones con Rendón en Florida. Él insiste en que hay cosas en el contrato. Dice que establece que podían cancelarlo en cualquier momento. Pero el contrato dice claramente que no hay cancelación por conveniencia. Además, nunca recibí ningún correo electrónico para cancelar el contrato. Tuve una llamada por Zoom. De hecho, grabé una llamada telefónica secreta con Juan Guaidó. Y en esa llamada hay un abogado que me facilite la firma del contrato por Zoom. He facilitates the contract signing over Zoom, and you hear one guy who clearly signed it. Y se puede escuchar claramente a Juan Guaidó firmando el contrato, con varias personas en la sala. Así que obtuve el contrato del presidente en funciones, del presidente reconocido en Venezuela. At that point, En ese momento, quiero decir, cuando lo tomé, al día siguiente tuve una reunión con varias personas influyentes del círculo interno. Ya sabes, el círculo interno de Trump. Después de que se firmó ese contrato, unas horas más tarde, tuve esa reunión en el Hotel Trump. Y luego, tras unas cuantas reuniones más, tuvieron una reunión en la Casa Blanca. meetings after that, they have a meeting in the White House. So, Wow. Okay, so speaking of the White House, Vaya, de acuerdo. Entonces, hablando de la Casa Blanca, según estos documentos de descubrimiento, tuviste contacto con la oficina del vicepresidente. Un nombre que aparece mucho es el de Drew Horn, que era asesor de políticas del vicepresidente Mike Pence. Y luego mencionaste a Travis Lucas, que era abogado y trabajaba para Pence, y a George Sorial, que era abogado de la organización Trump. Sí, bien. Entonces, ¿cómo entraste en contacto con la oficina del vicepresidente y en qué consistió ese contacto? contact with the vice president's office, and what did the contact consist of? yeah, so global governments, this is the part that's really funny Sí. to me. Así que, los gobiernos globales, esta es la parte que me resulta realmente graciosa, Max, cuando ciertos periodistas intentan afirmar que estoy sugiriendo una aprobación tácita. El descubrimiento demuestra lo contrario. Hubo varias reuniones entre esta persona y yo. Está bien conectado en Washington, D.C., Horn. Obviamente, si miras dónde está ahora, está trabajando en un proyecto con Keith Schiller en Groenlandia a través de Green Math. Quiero decir, estas personas son muy cercanas. No es ningún secreto que esa fue una de las primeras iniciativas que la administración lanzó cuando asumieron el cargo esta vez. Travis Lucas es abogado de Mike Pompeo. George Sorial, como dijiste, es el abogado de Trump a cargo de la Fundación Trump. Así que estos tipos son personas muy de confianza dentro del círculo. The very trusted individuals in the circle. Furthermore, they wanted, not they, but one of Además, ellos querían, no ellos, sino una de esas personas quería que me reuniera con el presidente, cosa que rechacé. Pensé que eso era, cualquier presidente necesita poder negar su implicación. Necesitan mantener cierta distancia respecto a cualquier operación de este tipo. Dicho esto, no tenía ninguna duda de que contaba absolutamente con la aprobación para hacerlo, que había recibido luz verde de 2 personas. Y soy un soldado, así que ya sabes, el general no tiene que venir a decirnos, estáis autorizados para la misión. Vemos a las personas que trabajan en esa entidad y lo creemos si resulta creíble. Y estas personas lo eran. No tenía ningún motivo para no creer lo que decían. individuals were credible. I had no reason to not believe what they were saying. They're credible. Eran creíbles y eran altos funcionarios, o al menos estaban vinculados a altos funcionarios en cada oficial. in official capacity. And Right, and it's not just that. It's when Exacto. Y no es solo eso. En medio de todo esto, estaba enviando varias solicitudes de información a través de esta persona. Esas solicitudes llegaban a los niveles más altos, ¿sabes? Porque estaba preguntando cosas como necesito saber si Juan Guaidó es el tipo indicado, ¿entiendes? Hubo mucha resistencia con eso, y yo estaba haciendo preguntas muy específicas.
Además, esta persona que trabajaba para el gobierno estaba ayudando a facilitar y conseguir apoyo para esta operación. As ya sabes, todo like any opinion my was writing to super siempre en de meu país. That's like kind of ridiculous to me when I read the discovery. And so another group enters the picture. Otro grupo entra en escena a finales de 2019, o no sé exactamente cuándo, pero se llamaba Democracia Virtual. Estaban presentando planes a Drew Horn, que era el asesor de políticas de Mike Pence. Uno de esos planes se envió a su cuenta de correo electrónico de la Casa Blanca el 8 de diciembre de 2019 y básicamente exponía ideas para derrocar a Maduro. ¿Puedes hablar sobre eso? Toppling Maduro. Can you talk about that? Yeah, I mean, there were several Sí, quiero decir, hubo varios. Ese individuo estaba intentando encontrar iniciativas para llevar esto a cabo. Cuando me reuní con él por primera vez, ¿de quién hablabas? De Horn. Horn, vale. Estaba increíblemente entusiasmado de que alguien estuviera trabajando en esto. Obviamente yo fui puesto en esa posición por los gobiernos globales, pero él estaba eufórico. Así que trabajamos juntos durante varios meses para intentar impulsar esto. Transmitió la autorización al más alto nivel de que esto estaba aprobado. Y ya sabes, cosas como, no nos importa lo sangriento que sea. Cuando esto esté hecho, el dinero fluirá. Esa es una cita exacta. Así que sentí que estaba en buenas manos. Este tipo estaba conectado con el Consejo de Seguridad Nacional. No desconfiaba de él. Era un antiguo boinas verdes. No tenía motivos para pensar que no era quien decía ser. Y era quien decía ser. Sí. No nos importa el viento que sea. Cuando esté hecho, el dinero fluirá. Esa es una cita exacta. ¿Está eso por escrito en algún sitio? No, no está escrito. Eso es simplemente algo que te dijo de palabra. He told you verbally. Which to me, you know, like I said before, I never want. Lo cual para mí, como dije, nunca quiero. Para mí, cuanto más elegante sea el plan, más simple es el plan. Cuanto más fácil sea defender la parte del contragolpe, ¿verdad? Si hay mucha guerra y conflicto, si se trata de una invasión, un contragolpe es más difícil porque se generan muchos resentimientos. Si es algo tan simple y elegante como que los generales de Maduro cambien de bando porque ven a los estadounidenses, y bueno, somos una fuerza catalizadora, es mucho más fluido. Y además, no es tanto un golpe de Estado, sino ya sabes, un país tomando el control de su propia capacidad de decisión, teniendo agencia sobre su propio proceso democrático, supongo. Ya sabes, la parte moral de todo esto. Perdón, continúa. The moral implications of. Sorry, go ahead. No, I'm just saying. I know that there's a lot of heartache. No, solo digo que sé que esto causa mucho dolor. Y, desde luego no soy partidario de una invasión con el propósito de un cambio de régimen o de explotar recursos. Sí creo que, en el caso de Venezuela en aquel entonces, se podría haber argumentado. Y desde luego, después de haber hablado con muchos locales y pasado tiempo con distintas personas, que había una justificación sólida para destituir a Maduro en favor de unas elecciones libres y justas. Dicho esto, la forma en que se hace es tan importante como el hecho en sí, y a veces más importante que lo que ocurre después. ¿Tiene sentido? Yo nunca invadiría un país ni impondría nada. Creo que eso es un terreno muy resbaladizo. I think that's a slippery slope. Well, this group Virtual Democracy was Bueno, proposing este grupo, Democracia Virtual, proponía eso en el correo electrónico que Drew Horn recibió en su cuenta oficial de la Casa Blanca. Pedían entrenar hasta 500 combatientes en el campamento Moyoc, en Carolina del Norte, que está dirigido por Eric Prince y su empresa de mercenarios, Academy, antes conocida como Blackwater. Pero ese plan nunca siguió adelante. ¿Hasta dónde usted sabe, Prince no tiene nada en marcha? Doesn't have anything in the works to your knowledge? Here's what I'll tell you about that. Like when you look at the strategic. Esto es lo que te voy a decir sobre eso. And everything at the Cuando miras el lado estratégico,
todo en los informes estratégicos parece realmente bien, te lo digo ahora mismo. Pero cuando se trata del nivel táctico, 500 hombres frente, digamos, a 50,000 tropas que controlan una ciudad y tienen un apoyo aéreo bastante decente con su Sukhoi frente a los helicópteros de Eric Prince, no sé si eso habría llegado ni a rozar la pintura. ¿Entiendes? La idea de que voy a lanzarme al estilo vaquero con, qué sé yo, 60 tipos en barcas de pesca y de algún modo voy a escapar entre, ya sabes, 100,000 irregulares. You know, oh, I don't know, 100,000 regulars. We're gonna. That's not realistic, right? What is realistic? Eso no es realista, ¿verdad? Lo que sí es realista es lo que se suponía que debía ocurrir. El desembarco de esos 2 barcos a lo largo de la costa, operaciones de bajo nivel, sin escaramuzas con las fuerzas regulares venezolanas, y luego mi barco civil dirigiéndose a un puerto deportivo civil, con ropa de civil, reuniéndose con activos de alto nivel en Venezuela. Esa es una operación sencilla, ¿no? Lo que Eric Prince estaba proponiendo, no le veo la viabilidad. No si puede funcionar. The viability of that. I don't know that it could have worked. Well, I want to cover that. Bueno, quiero abordar eso un poco más adelante. Pero primero quiero preguntarte sobre otra referencia a la operación Edgemont/Gideon, que tuvo lugar durante una reunión entre la oposición venezolana y el entonces secretario de Defensa Mark Esper, quien dirigió el Pentágono durante un periodo del primer mandato de Trump. En sus memorias, Esper dijo que uno de los colegas de Guaidó le comentó, cito, «Tenemos algunos planes en los que el gobierno de Estados Unidos sabe que estamos trabajando, pero que aún no están listos». Esper dijo que abandonó la reunión después de que se mencionaran esos planes. Entonces, ¿qué opinas de la admisión de Esper? Parece ser el reconocimiento de más alto nivel de conocimiento previo y posible implicación por parte de la administración Trump. Yeah, absolutely. Sí, absolutamente. Creo que cuando leí los documentos de la investigación, era dolorosamente obvio que la comunidad de inteligencia lo sabía, el Consejo de Seguridad Nacional, todos en esos círculos lo sabían. Además, mi enjuiciamiento es realmente un encubrimiento. Fue iniciado por el componente de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. Ese componente está dirigido por un tipo llamado John Eisenberg. Eisenberg fue nombrado en la administración inicial de Trump como asesor de seguridad nacional por el general Michael Flynn. Estaba en la Casa Blanca en ese momento. Keith Schiller también estaba en la Casa Blanca. Así que estas 2 personas trabajaban juntas. De donde yo vengo, eso es un conflicto de intereses, ¿verdad? Y aunque John Eisenberg no inició este enjuiciamiento, sin duda lo heredó, y ciertamente sabe quién soy. Así que es interesante, no me desviar del tema, pero de conexión en todo esto, en bad cells. The connections in this are pretty alarming. No, that is alarming, and I wasn't aware of it before. No, eso es alarmante, y no lo sabía antes. Así que John Eisenberg es el fiscal general adjunto de Estados Unidos para el Consejo de Seguridad Nacional. Fue nombrado o designado para ese cargo en junio de 2025. Y dijiste que está supervisando tu enjuiciamiento. Antes de eso, fue asesor jurídico adjunto de Donald Trump y asesor legal del Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump. Así que estaba allí, en la sala, con personas que, según tú, tenían conocimiento directo de tu complot. Y ahora básicamente intenta meterte en la cárcel para callarte, ¿verdad? Parece que sí. Right, seems that way. Además, para volver a la reunión con Mark Esper. Sí. La admisión, porque Claver Cardona era su asesor de seguridad nacional en aquel entonces. Y ahora creo que él estaba en la sala, así que no está fuera del ámbito de lo posible que la persona de la que habla Mark Esper sea George Bittencourt, porque George Bittencourt me había hecho declaraciones similares. Y eso no es algo tan claro ni definitivo. George Betancourt being someone you described as George Betancourt, siendo alguien a quien describiste como un activo de la CIA, alguien que coordinaba entre la oposición y la inteligencia estadounidense. Correcto.
Bien. Y entonces tenías estos patrocinadores dentro de gobiernos globales al principio. Luego Rendon firma un contrato contigo. ¿Tenías algún posible patrocinador para el día después en caso de éxito? Personas que buscaran recursos y contratos en Venezuela el día después de Maduro. Yes, absolutely. This was global governance, right? Okay. And so Sí, once absolutamente. this moves forward, Esto involucraba a gobiernos de todo el mundo, ¿verdad? was the promise Bien, by- una vez que esto avanzara, el tramo de dinero, que era la promesa de Horn, creo que ya lo viste entonces, la recompensa era probablemente de 15 millones. Y, si me permites, eso probablemente habría llegado a la cuenta bastante rápido. for somebody like me. El gran temor para alguien como yo es que, si todo sale según lo planeado y no somos saboteados por las agencias de inteligencia o la oposición venezolana, Maduro y los suyos huyen del país, son capturados, lo que sea. Este es el punto en un golpe de Estado en el que hay que defenderse del contragolpe. This is the Necesitaba hombres sobre el terreno. have to defend against the counter coup. I needed men on the ground. I needed Americans on the ground. And this would be the Necesitaba estadounidenses sobre el terreno, y ese sería el componente de seguridad. high level. Necesitaba estadounidenses armados, entrenados a un nivel alto, nivel de operaciones especiales, sobre el terreno, unos 60 aproximadamente, para ayudar a defenderse del contragolpe. Además, estas personas habrían trabajado junto con los ejércitos locales, los recursos que había descrito anteriormente. Mis hombres se habrían integrado en esas unidades y, en esencia, habrían ayudado a mantener el orden y la ley y a lograr elecciones libres y justas en, no sé, quizá un año o algo así, según las circunstancias. Obviamente, después de que se restableciera el orden y se distribuyera la ayuda humanitaria. You know, orders restored, humanitarian aid has been distributed. Okay, it sounds like a harebrained scheme. De acuerdo. Desde mi punto de vista, suena como un plan descabellado. Parece que nunca tuvo ninguna posibilidad de éxito. Y has descrito una posible operación mayor con mercenarios entrenados en Estados Unidos como algo que ni siquiera rozaría la pintura del ejército venezolano, que cuenta con soldados regulares bastante bien entrenados. Caracas está rodeada por varios niveles de seguridad. Hay defensas aéreas. Tienen una fuerza aérea. Son capaces de competir con el ejército colombiano. Entonces, ¿por qué pensaste que tu operación tendría éxito? ¿Por qué, en tus propias palabras, te lanzaste al ruedo con solo un pequeño destacamento de hombres? So I think Así que creo que no lo estás entendiendo, Max. Eso es exactamente lo que no estaba haciendo. ¿Lo entiendes? do you understand? Explica. Yeah, okay, so what I'm saying is it would have Vale, de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que habría sido una locura si, hubiéramos entrado con 60 tipos. Eso no es posible. Este es el contragolpe, ¿entiendes? Estamos en una fase diferente en este punto, hipotéticamente, ¿vale? Así que hipotéticamente, si mis unidades están alertadas, establezco mi enlace y los activos de alto nivel de Maduro activan a los regulares venezolanos. Estos regulares venezolanos ahora se encargan de Maduro, Cabello y Tarek. Esos tipos ya están fuera del tablero, pero hay un elemento de caos, ¿verdad? Así que lo que estoy diciendo es que ahora necesito establecer una cierta apariencia de orden. now need to establish some semblance of order. I need to establish a junta. I need Necesito establecer una junta. Necesito un grupo de liderazgo, personas que puedan gobernar un país que de repente se ha quedado sin liderazgo. Aquí es donde incorporo a 60 estadounidenses, solo por motivos de seguridad. No están luchando contra nadie. Básicamente se están uniendo a los regulares venezolanos y van a trabajar por y a través de esos regulares. La parte difícil ya está hecha, esencialmente. No hay combates. Nadie está luchando contra nadie. Y entonces establecemos esta junta para lograr una especie de liderazgo y elecciones justas y libres. ¿Es eso lo que estás siguiendo? fair and free elections. You tracking? Sí, quiero decir, esta es tu teoría de la operación y de cómo se desarrollaría idealmente. This is evidenced by, I mean, this is essentially what Esto se demuestra por, bueno, quiero decir, esto es básicamente lo que hicieron en Bolivia, ¿no? Y es en gran medida la misma idea. Estamos allí, pero no para gobernar ni hacer nada. No estamos llevando a cabo operaciones militares.
Estamos trabajando más o menos como te entrenan para hacerlo, ¿verdad? En cualquier función, supongo, de operaciones especiales de un Boinas Verdes, que consiste en entrenar, asesorar y asistir, como con los iraquíes, ¿no? Así que en Irak, las unidades de Boinas Verdes trabajan por medio de y a través de las unidades iraquíes. Así que en Venezuela habría sido similar, pero mucho más fácil, porque hay generales que ya han apartado a Maduro, Tarek y Cabello, y se ha establecido un liderazgo temporal. Y ahora ya sabes, básicamente tenemos que sobrevivir 3 meses de posibles contragolpes. La forma de hacerlo es intentando alinear al ejército existente bajo el liderazgo temporal. Okay. Vale. and you're coming in on Y estáis llegando en barcos de pesca. fishing boats. No, You run into- these are different. Max, ese es un grupo de personas diferente. So Entonces, ¿cómo pensabas hacer en tierra en secreto y reunirte con... link up with No, some sort of no, this rebellious is generals. so. Así que volvamos atrás. La primera parte de la operación es el enlace. Son las 60 personas en los botes, ¿verdad? Luego, una pequeña embarcación con estadounidenses, el contingente estadounidense con algunos venezolanos, desembarca en un puerto deportivo. Y básicamente es solo un enlace. Nos estamos reuniendo con activos en Venezuela que tienen unidades de tarea y maniobra, personas poderosas que están integradas con Maduro. Powerful people who are embedded with Maduro. ¿Tiene sentido? I mean, it doesn't make sense to me because Quiero decir, no tiene sentido para mí, porque he estado en Venezuela varias veces y he visto una imagen de la sociedad que no creo que haya sido ni sea bien comprendida por Estados Unidos. Maduro tiene una gran base de apoyo. La guerra por Venezuela es básicamente una guerra de clases. Son las clases medias y altas las que quieren derrocar a Maduro. Y luego están las masas de personas que literalmente no figuraban en el mapa antes del predecesor de Maduro, quien fue elegido, no simplemente tomó el poder, Hugo Chávez. Ellos lo apoyan, y el ejército proviene en gran medida de ese sector. Se mantiene a pesar de las duras sanciones y respalda la estructura más amplia de lo que llaman la revolución bolivariana, que ha utilizado la riqueza petrolera para beneficiar a la población y al ejército. oil wealth to benefit the population and the military. I mean, the military prior to Chavez was just sort of Quiero decir, el ejército antes de Chávez era básicamente un ejército neocolonial. No era tan formidable. Entonces, ¿por qué tú, o cualquiera a tu alrededor, habríais pensado que podríais alojar a los líderes clave del ejército, por ejemplo, al ministro de Defensa, de esa estructura de poder? Nunca me pareció lógico. No parece que haya ningún fermento popular para una revolución armada en la que los estadounidenses fueran a intervenir y asesorar. Desde una perspectiva externa, parecía más bien que ibais allí con la idea de que tú y un grupo de boinas verdes podríais abriros paso luchando hasta Caracas. the idea that you and a group of Green Berets could actually fight your way to Caracas. No. No, That's, again, ese no era el plan. what the plan was. I mean, you're Quiero decir, te agarraron unos pescadores, así que estoy un poco callado. I think there's Creo que hay mucha confusión, quizá algo de confusión por tu parte sobre cuál era realmente el plan. what the plan was. I'm talking about the Estoy hablando de la realidad, y como el plan se topó lleno con duras rocas esa realidad. rocks of reality, which Well, you I may think not the have plan understood. ran up against. Yeah, I think the plan. Creo que el plan se estrelló contra las duras rocas del sabotaje de la CIA. Es como cuando tienes gente en barcos revelando tus coordenadas GPS. Esa es la realidad. La gente en Venezuela, claro, es cierto que Maduro tiene mucho apoyo. Lo tiene. Dicho esto, había generales muy cercanos a él que no estaban alineados con él, ¿verdad? Esto fue obviamente infiltrado desde el principio, y lo entiendo. Pero al mismo tiempo, no era tan difícil de vender. Ya sabes, Maduro está aterrorizado ante la posibilidad de ser bombardeado por Estados Unidos. Está observando a esos generales iraníes. Bombed by the U.S. He was watching these Iranian generals, and I was well placed. I had access to. Y yo estaba bien posicionado. Tenía acceso a esas 3 personas. Y para ser completamente sincero, habría funcionado bien si hubiéramos tenido nuestro enlace, porque en aquel entonces la creencia en torno a Maduro era que una invasión estadounidense o algún tipo de acción era inminente.
Así que no es tan difícil, es bastante sencillo. Ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia. Consigues acceso y colocación con la gente que rodea al rey, y esas personas son los que hacen el trabajo pesado. And those people are the ones who do the heavy lifting. ¿Quiénes eran los generales? That's No voy a hacerlo. Esta gente tiene familia. Así que se dijo que los combatientes de Alcalá habían sido infiltrados por la inteligencia venezolana y que así supieron que ibais a venir. Pero estás diciendo, déjame aclarar algo, ¿dijiste que la CIA en realidad entregó vuestras coordenadas? Así es. Sempre me spefito. Yeah, so there was communication between Sí, así que hubo comunicación entre Lester Toledo y George Betancourt. Bueno, supongo que sus compatriotas en los campamentos. Obviamente estaban contactando con DNI, pero hubo conversaciones entre DNI y los hombres en los campamentos. Bien. Entonces, Nicolás Maduro, o sea, el régimen de Maduro, realmente no tuvo que hacer nada. Solo tenían que hacer que su guardia costera fuera al lugar correcto en el momento adecuado. No fue el régimen de Maduro quien nos infiltró. intelligence community of Sí, Venezuela opposition / CIA. Vale. ¿Y por qué querían traicionarte? Porque no les gustaba Alcalá y querían ser ellos quienes dirigieran la operación más adelante. I mean, maybe at the I think maybe at the tactical level. creo que quizá a nivel táctico para los venezolanos, pero en aquel entonces recibían mucho dinero a través de USAID. Quiero decir, eran miles de millones. Y eso queda demostrado por la demanda que está en curso ahora mismo con Juan Guaidó en Delaware. Así que la CIA obviamente tenía otros intereses. No estaban interesados en derrocar a Maduro, estaban más que contentos de demorarse. Simplemente no querían cerrar la embajada. Mike Pompeo básicamente hizo imposible cerrar la embajada en la Venezuela de Maduro, o hizo imposible que la CIA operara desde Caracas, que es normalmente como se haría algo así. Habrían hecho exactamente lo mismo que yo hice. Si la CIA hubiera querido voltear el país, habrían hecho exactamente lo que yo hice. Se habrían acercado a los generales alrededor de Maduro, Cabello, Tarek. ¿Entiendes? To Maduro, Cabello, Tariq. You understand? Like, I as mean, my harebrained as understanding that- is they tried to do that. Quiero decir, según tengo entendido, intentaron hacerlo. Muchos funcionarios venezolanos han declarado que les ofrecieron grandes sumas de dinero para que se cambiaran de bando. Entrevisté a uno que dijo que básicamente estaban chantajeando a su familia para obligarle a hacerlo. Algunos generales venezolanos sí se cambiaron de bando. Así que eso estaba ocurriendo, pero estás diciendo que ¿qué faltaba en el plan de la CIA? ¿O es que en ese momento realmente no buscaban un cambio de régimen? Not actually seek regime change at that point. They absolutely did not seek regime change. I mean, this is evidenced by the fact Ellos absolutamente no buscaban un cambio de régimen. Quiero decir, eso se demuestra por el hecho de que la embajada fue cerrada. Y como no estaban buscando un cambio de régimen, ¿por qué otra razón vendrían a mí el presidente o su círculo más cercano? Así que lo que te estoy diciendo es que el plan que ideé, en realidad no lo ideé yo. Tiene una larga historia de uso durante, ya sabes, décadas. Es bastante sencillo. Consigues que la gente cercana al rey haga el trabajo. Es su país. Dicho esto, la CIA nunca estuvo interesada en un cambio de régimen. Y si miras lo que está ocurriendo ahora en las noticias, no sé si lo están ahora, ¿verdad? Entonces, ¿qué los está incentivando al más alto nivel? Bueno, obviamente tienen algún tipo de aparato, ya sea el narcotráfico o lo que sea. Hay una razón por la que no quieren facilitar un cambio en Venezuela, a menos que ahora estén de algún modo alineados con la administración Trump, lo cual no entiendo por qué. unless now they are aligned with the Trump administration, which I'm not sure. Well, there's been competing factions. I mean, you can see it play out through Bueno, the conflict. ha habido facciones enfrentadas. Se puede ver en el conflicto entre Rick Grinnell, que quiere negociar con Venezuela y asegurar acuerdos petroleros con Estados Unidos. Según informó el New York Times, Venezuela estaba dispuesta a renunciar a contratos con China y Rusia a cambio de mejores relaciones con Estados Unidos. Y Marco Rubio, que representa al sur de Florida,
quien busca un cambio de régimen total. Y parece estar utilizando la guerra contra las drogas como tapadera. Están pasando de atacar barcos pesqueros, muchos de ellos rumbo a Trinidad y Tobago, supuestamente transportando cocaína, básicamente ejecutando extrajudicialmente a presuntos narcotraficantes en alta mar, a la promesa de Donald Trump en Quantico de atacar Venezuela por tierra, supuestamente para atacar a los cárteles que ahora identifican como narcoterroristas. Están utilizando una especie de designación de terrorismo, así que esto realmente indica una gran escalada. Se dice que Grinnell está aislado y que Rubio básicamente ha asumido el control de la política. Y se supone que María Corina Machado es el activo estadounidense que llegaría al poder después de Maduro y otorgaría, entre comillas, democracia, contratos a empresarios vinculados a Trump, justo al día siguiente de haber recibido el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué opinas de toda esta operación? ¿Te parece que tiene sentido? ¿Y realmente buscan instalar a María Corina Machado? Supongo que en general solo busco conocer tu opinión al respecto. Creo que tienes... Escucha, eso suena muy bien en la presentación. Pero, para ser totalmente sincero, la única razón por la que mi plan habría funcionado es por las conexiones que desarrollé cerca del entorno de Maduro, con Cabrera y Tariq. Si eso no se hace, si no se establece, entonces no tiene sentido. Sí, no hay nada más. Así que, y entonces sería una masacre y otra ola migratoria hacia el norte. Exacto. ¿Y cómo justificas eso, verdad? O sea, ¿cómo justificas que un país invada a otro mucho más pequeño y débil? Aunque nosotros lo hicimos en Irak y Afganistán, pero... Y también fuimos allí por los recursos. Pero, Y participaste en ambas guerras, y sentiste la herida moral, presumiblemente, a causa de esas guerras. Así que creo que tiene varios méritos. Soy soldado, ¿verdad? Así que a nivel estratégico y a nivel táctico, entiendo que cierta parte de Estados Unidos siempre va a menospreciar a los soldados. Lo entiendo perfectamente. Pero al final del día realmente somos las únicas personas que van a defender este país de cualquiera. Y como soldados, vamos donde se nos envía y ganamos donde luchamos. Menospreciar a un soldado es fácil hacerlo en tiempos de paz o cuando participamos en acciones que no son populares. Obviamente, con Irak estuvimos allí demasiado tiempo. En Afganistán, muchísimo más tiempo. Exacto. In Afghanistan, we were there way too long, right? Una de mis antiguas unidades, el Grupo de Fuerzas Especiales, ganamos en Afganistán en 6 semanas. Nos aliamos con la Alianza del Norte y realmente diezmamos al enemigo. Dicho esto, después nos trasladamos para facilitar los grandes negocios y los contratos importantes. Pero lo que permanece son los soldados. Todavía tenemos que luchar, defender, estar hombro con hombro y protegernos unos a otros, sin importar lo demonizados que estemos por ciertos estadounidenses. Veo a Venezuela de una manera similar. Me dijiste que te has reunido con algunos de estos hombres y demás, pero yo también lo he hecho. Uno de los individuos que conocí fue torturado durante 2 años. Otro, un capitán, murió. Él también fue torturado durante mucho más tiempo. Así que cuando me dices que Nicolás Maduro y el régimen son algo así como los buenos, tengo que ser honesto contigo. En realidad, no hay buenos en esto. El régimen de Maduro es una dictadura muy brutal. El gobierno opositor es igual de brutal, si no más. En mi opinión, en realidad eran las personas a las que intentaba ayudar y defender cuando decidí asumir esta iniciativa. La forma en que lo hice, obviamente, fue eliminando a todos los actores negativos de la ecuación, siendo Maduro uno de ellos. Pero también tuve que trabajar con Guaidó, y no era una persona en la que se confiara ni que cayera bien. Hago lo mejor que puedo, ¿verdad?
And that's what I tried to do with Venezuela. I do not think it was at all Y eso es lo que intenté hacer con Venezuela. misunderstanding. No creo que fuera una idea descabellada en absoluto. Creo que estás malinterpretando completamente la intención de la operación. Es algo matizado, pero sí creo que hoy en día no entiendo cómo alguien puede desconfiar de la idea de que María Corina sea de alguna manera ilegítima. Pienso que las elecciones en Venezuela deben descartarse por completo. Tiene que existir una entidad independiente que garantice elecciones libres y justas. Y creo que más allá de toda la oposición, todos esos partidos necesitan que un liderazgo más joven dé un paso al frente y ocupe realmente el centro del escenario si se quiere alcanzar algún tipo de verdadera libertad en Venezuela. You know, freedom in Venezuela. Well, why do you think Maria Corina? ¿Por qué crees que María Corina Machado no es legítima? Es porque ha estado involucrada en golpes de Estado y en actividades potencialmente violentas, y ha utilizado medios antidemocráticos para derrocar al gobierno. Democratic means ¿O hay otra razón? government, or is there another reason? Correct. No, correct. And I think that when you Correcto. Leopoldo No, Lopez correcto. and Juan Guaido, Y creo que cuando miras a Leopoldo López y Juan Guaidó y a todos esos grupos, cualquiera de la oposición, Capriles, todos ellos, ¿sabes cómo haces tú, como administración Trump, incluso si logras un cambio de régimen? Digamos que la CIA consigue lo que intentó conseguir, lo que yo conseguí, que es acceso y colocación en los niveles más altos y de algún modo forzar la salida de Maduro. Genial. ¿Y luego qué? ¿Cuál es el vacío de poder? ¿Cómo llenas ese vacío de poder? Porque te lo digo, si no lo haces, y yo había planeado esto, pero si no llenas ese vacío de poder, entonces habrá guerra civil. Habrá sangre en las calles. Y esto es lo que yo quería, lo que inicialmente esperaba evitar. This is what I initially wanted to hope to avoid. No, I agree completely. I mean, they would have to purge Estoy completamente de acuerdo. chavismo. Quiero decir, tendrían que purgar el chavismo, lo que significa que millones de personas con una estructura social organizada tendrían que ser eliminadas de la sociedad, probablemente de forma bastante violenta. Y están armados. Muchos de ellos están armados para su autodefensa. Así que no veo cómo se podría evitar una masacre interna o una ola masiva de migración si simplemente se sigue adelante con una invasión. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Para terminar, ¿qué puedes contarnos sobre tu enjuiciamiento y el próximo juicio? About your prosecution and upcoming trial. Well, listen, Bueno, escucha, me encantaría poder llegar a juicio. Eso sería increíble. amazing. Yeah. Sí, entonces, ¿qué está pasando en su lugar? Instead. It is lawfare. I mean, you know, for an administration that's kind Es una guerra judicial. Quiero decir, ya sabes, para una administración que se supone que... Espera un segundo, Max, esto está fallando. Perdona, vale. Ya está. Sí, pues para una administración que hizo campaña con la idea de que íbamos a luchar contra la guerra judicial y acabar con la politización del gobierno federal, parece que están usando esas armas contra mí de forma bastante intensa. Esto es una persecución política. Es bastante evidente. Como dije, me estoy diagrammatic with you. Street for member, si tú eres permanente fue, e per planificat si vos, smore. strategize with my lawyers, but the reality is the prosecutors are working Pero la realidad es que los fiscales están trabajando increíblemente duro para volver a meterme en la cárcel. Quieren tenerme entre rejas para que no tenga acceso a información clasificada. Hay una enorme cantidad de ella. Obviamente, si me encarcelan ahora, estaría luchando durante años y años para conseguir esa información clasificada, lo que básicamente me obligaría a permanecer en prisión. Así que prefiero quedarme fuera y obligarles a darme la información clasificada, lo cual ha tardado, no sé, más de un año solo para obtener la documentación de descubrimiento que ni siquiera está clasificada. Así que hubo una implicación evidente del gobierno aquí, y no lo sé. Enseñad vuestras cartas. Estoy listo para ir a juicio. Let's see your cards. I'm ready to go to trial. Well, we will definitely be following Bueno, up with sin duda, haremos un seguimiento contigo, especialmente si vas a juicio y logras obtener información clasificada, lo que presumiblemente corroboraría y confirmaría muchas de las afirmaciones que me has hecho sobre la implicación de altos cargos de la administración Trump y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en este complot.
¿Hay algo más que te gustaría añadir antes de que terminemos? Anything else you want to add before we close? Sí, no tengo que contártelo, Max. Está en la documentación de la investigación. Puedes leerlo allí. Read about it. Well, we'll be publishing that discovery Bien, at the Gray publicaremos Zone. ese descubrimiento en The Grey Zone y lo presentaremos aquí mismo. So Así que, Goodrow, Jordan Goodrow, ex Boina Verde y rostro de la Operación Gideon, muchas gracias por acompañarnos en The Grey Zone. so much for joining us at the Gray Zone. Gracias, Max.